¿Se acuerdan qué libro estamos viendo en esta serie? Bien, estamos viendo el libro de los Efesios y vamos a seguir con el libro de los Efesios hoy. Bueno, y antes de leer lo que nos corresponde, el capítulo que nos corresponde, quisiera decir unas cuantas cosas previo. Y es que parte de la naturaleza caída, de la naturaleza pecaminosa nuestra, siempre ha sido el hecho de construir barreras o murallas que excluyan o que discriminen a otras personas. Y en los tiempos bíblicos, desde los tiempos bíblicos, específicamente en el Nuevo Testamento, una de las grandes barreras que fueron levantadas fueron entre los esclavos y los amos o los dueños. Y aquellos quienes eran libres miraban por encima del hombro o miraban con desdén a aquellos que eran esclavos. Y aquellos que eran esclavos miraban con resentimiento y con odio a sus dueños. Era intenso el asunto. Y consecuentemente eso era trasladado a la iglesia. Era muy difícil poder que pudiesen, a ver cómo se lo digo, era muy difícil que pudiese existir la igualdad espiritualmente hablando, la igualdad espiritual entre esclavos creyentes y los amos creyentes, porque igual seguía existiendo esa diferencia. O sea, yo soy tu amo, yo soy el esclavo, pero yo soy cristiano, igual que tú. Pero no venga con esa, o sea, nos vemos en la casa. Era así el asunto. Y la mayoría de las veces, para no decir siempre, las mujeres también eran tratadas como seres inferiores. Los esposos trataban a las esposas un poquito mejor que a los esclavos. Cuando una esposa se convertía al cristianismo, su vida entera, su panorama y el valor de su vida cambiaban completamente. Era tanto así que el esposo no creyente podía pedir el divorcio por el solo hecho de que la esposa había decidido seguir a Cristo sin su consentimiento. Era así. Por el otro lado, estamos hablando de del inicio de la era cristiana, ¿no? Por otro lado, teníamos a los griegos. Los griegos orgullosos de su razonamiento y de su pensar, de su cultura. Los griegos decían que todos los que no eran griegos o los que no dominaban el idioma griego eran bárbaros, es decir, eran cualquier cosa. Estaban los griegos y los demás, porque se consideraba el idioma griego como el idioma de los dioses. Fíjese usted. Entonces, por esta razón, muchos teólogos concuerdan en que Pablo, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta de los Colosenses, hay un versículo exclusivo que él escribe, no lo tengo acá, pero sí, los que están anotando, escríbanlo. Colosenses 3:11. La mayoría de los teólogos dicen que este versículo que Pablo escribe, Colosenses 3:11, lo escribió específicamente por eso, por todo lo que le mencioné.
Dice, en esta nueva vida en la que vivimos ahora como cristianos, en esta nueva vida, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto o culto, si es incivilizado o civilizado, si es esclavo o es libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Si ahí hubiese un cordobés, hubiese dicho, tomá pavo. Seguro que hubiese dicho eso, ¿o no? Sí, seguro. Entonces, bueno, el asunto es que estamos estudiando Efesios, ¿no? Y en el capítulo 1 y 2 de Efesios y hasta el capítulo 3, el apóstol Pablo viene narrando y diciendo cómo todo se resume, apuntala y señala a Cristo. Él viene desplegando este hermoso plan de salvación, ¿o no es hermoso? Este hermoso plan de salvación y todo lo que Dios viene haciendo a través de Cristo en la iglesia. Y tenemos esta hermosa narrativa que yo me lo imagino como una gran pintura así, con diferentes conexiones así entre los capítulos. Es hermoso lo que Pablo dice. Pero lo que a mí personalmente me llama la atención es que como nosotros estamos de este lado del Nuevo Testamento, de este lado, muchos años después de esto, pasamos como por arriba esto que Pablo dice. Porque no estábamos viviendo en el tiempo en lo que esta situación de la que voy hablando y que vamos a seguir hablando ocurría. Cuando Pablo escribió a los Efesios, todo lo que vamos a leer a continuación, es como si Pablo hubiese ido y le hubiese dado una cachetada así, ¡prá!, a los Efesios. Fue fuerte. Pero nosotros que estamos de este lado del Nuevo Testamento decimos, la Biblia dice, éramos gentiles y ahora estamos en Cristo. Es como que yo personalmente, sí, yo era gentil, ahora tengo a Cristo y es como que sí, tengo a Cristo. Pero no sé si me doy a entender que no entendemos mucho la diferencia entre gentil y cristiano. ¿Por qué? Porque obviamente no vivíamos en ese tiempo. Pero yo le voy a traer un poquito de lo que significaba para que tengamos un poco refrescado a qué se refiere. Primeramente, quiero decirle que gentil, cuando la Biblia habla de gentil, se refiere a todo aquel que no era judío. Todo aquel que no era judío era gentil. Es decir, un extranjero, un forastero. Eso era un gentil. Cada vez que la Biblia dice gentil se refiere a un extranjero. Pero eso sucedió antes de Cristo. Después de Cristo, no más gentiles, no más extranjeros. Somos familia. Aleluya. Pero vamos a llegar ahí ahora. Vamos a llegar ahí. Bueno, entonces, de forma que podamos entender y apreciar lo que Pablo está diciendo, me gustaría que pensemos por un momento lo siguiente, solo de manera ilustrativa para que podamos entender de estudio, no de manera xenofóbica lo que yo voy a decir. Bien, imaginemos, traigamos a la mente no quiero ofender a nadie, solo para traer a ilustración. Pensemos por un momento en los islámicos extremistas y en los judíos ortodoxos. Pensemos en el odio, resentimiento y rechazo que ellos manifiestan y expresan por aquellos quienes no son practicantes de su religión. ¿Estamos? Bueno, entonces ese sentimiento, llevémoslo al siglo I después de Cristo. Se multiplica pero muchísimo.
llevemos ese resentimiento. En ese tiempo, el siglo I después de Cristo, tenemos a los judíos, por un lado, que estaban siendo dominados por el Imperio Romano. Teníamos a los griegos que estaban influenciando con su cultura helenística a los judíos también, y que los judíos, decían que los romanos y los griegos eran unos incircuncisos porque no tenían al Señor, y los romanos decían que los judíos eran como una plaga, y los griegos decían que los judíos eran unos bárbaros porque no dominaban el idioma de los griegos y porque no eran griegos. Imagínense ustedes todo lo que el contexto sociopolítico cultural que ocurría en ese lugar. ¿Me doy a entender dónde estamos? Entonces, esto trasladado a la iglesia, que en la iglesia en la que Pablo está escribiendo Éfeso, a la que le está mandando la carta, el problema principal en la iglesia era que había enemistad, había problemas culturales, había transgresiones, había discriminación entre los judíos cristianos y entre los gentiles cristianos. No había forma de que se llevaran bien. No había forma. Entonces, había enemistad. En la Biblia, en una versión dice había hostilidad. Enemistad existía. Y yo quiero que ahora sí vayamos con todo esto en mente, lo tenemos todo lo que yo estoy diciendo en mente, toda esta barbaridad de cosas y muchas más que no voy a decir, pero si usted lee la historia va a encontrar desastres que ocurrían entre esas peleas que habían entre judíos. Bueno, es tanto así, voy a dar un dato, de que cuando Pablo escribe esta carta, ocurre una invasión romana hasta Judea y destruyen todo destruyen. O sea, es una enemistad terrible. Y Pablo escribe, no, porque no hay enemistad, dice Pablo. Imagínense que vengan y me escriban, no, porque no hay enemistad entre ustedes. Pablo. Entonces vamos a leer lo que Pablo está diciendo. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Efesios capítulo 2, versículo 11 en adelante. Está acá arriba. Dice: no olviden que ustedes, nosotros, los gentiles, estaban excluidos. Eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. En esos tiempos, ustedes, o sea, nosotros los gentiles, los que no éramos judíos, los que no somos judíos, o no éramos cristianos antes, vivían apartados de Cristo. No se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios, sin esperanza, pero ahora han sido unidos a Cristo. Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos, a gentiles en un solo pueblo, cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro de la hostilidad que nos separaba. Y logró, al poner fin al sistema de las leyes de mandamiento y ordenanzas, hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz.
y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz, tanto a ustedes, los gentiles que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¡Aleluya! ¡Woo! ¡Woo! Pablo presenta este sermón a los efesios y lo divide en dos partes, dos puntos. El punto primero que Pablo dice o lo separa es la vida antigua de los gentiles o la vida anterior. Vamos a ponerle nuestra vida pasada. Nuestra vida pasada es el punto primero que Pablo dice. Y Pablo dice que nosotros éramos extranjeros y éramos enemigos. Fíjese bien claro en el versículo 11, dice: no se olviden, ustedes gentiles. A nosotros nos dice: no se olviden que antes estaban excluidos, eran llamados paganos incircuncisos. Y nosotros leemos paganos incircuncisos, paganos incircuncisos, incircunciso. Pero déjeme decirle que en esa época decirle incircunciso al otro era la ofensa más grande que podía existir. Porque si vamos a lo antiguo, la circuncisión, Dios primeramente escogió al pueblo de Israel. Lo escogió en su soberanía. Pudo haber escogido cualquier otro. Dios escogió a Israel. No a Israel, escogió a Abraham. Y de Abraham Dios le hizo un pacto. Y Dios le dijo a Abraham: Abraham, de ti haré una nación grande y a través de ti bendeciré a, ¿qué le dijo? Todas las familias de la tierra serán benditas a través de ti. A eso nos incluye a todas las familias de la tierra. Y Dios le dice: y voy a hacer un pacto, y la circuncisión será ese pacto. Dios le dice a Abraham: todos los varones van a ser circuncidados al 8º día. ¡Pra! Todos circuncidaditos. Entonces, para los judíos tomaron eso para ellos. Y Dios no pretendía que la circuncisión nunca ha sido ni será señal de relación personal con Dios la circuncisión. Vuelvo y repito por si acaso. La circuncisión, yo ser circuncidado o no físicamente, no quiere decir que yo tenga una relación estrecha con Dios. Pero los judíos lo malinterpretaron. Creían que eso era la señal de relación con Dios. ¿Y qué hicieron entonces? Como creyeron esto, se sentaron en el banquito y decían: todos ustedes que no están circuncidados no tienen a Dios como nosotros. Nosotros tenemos al Dios del cielo, ustedes no. Se sentían orgullosos, pero el plan de Dios no fue escoger a los judíos para que se sentaran en un lugar a juzgar a los demás. El plan de Dios fue escoger a una nación para que el nombre de Dios fuera esparcido, extendido a toda la tierra a través de una nación. Ese fue el plan de Dios desde el principio al escoger el pueblo de Israel. ¿Me doy a entender lo que digo? ¿Sí? No solo para que el pueblo de Israel recibiera la bendición especial, sí la recibió, pero que a través de ellos fungieran como una vasija a través de la cual se derramara la gracia y la gloria de Dios a toda la tierra. Amén. Pero ellos, vuelvo y digo, se sentaron en un lugar con la excusa o por la excusa de que habían sufrido tanto por parte de los gentiles que realmente
fue un pueblo que sufrió mucho por los gentiles, por los extranjeros, egipcios, babilonios, sirios, romanos, Pero ¿por qué sufrieron tantos? En un momento Dios le dice en Deuteronomio: miren, chiquitos, ustedes, todo bien con la circuncisión, Dios le dice. Anoté en Deuteronomio por acá, Deuteronomio 10:16. Dice: todo bien, chiquitos, con la circuncisión, pero yo creo que tendrían que circuncidarse el corazón más que circuncidarse físicamente, porque son muy tercos. Entonces, Dios está diciéndole a ellos: no es solamente lo físico, es la relación conmigo lo que yo quiero que ustedes tengan. Bueno, pero no nos vamos a detener ahí. Entonces sigo. Quiero comentarles también que el nivel de enemistad que seguía existiendo era tanto entre gentiles y judíos y demás, que los primeros 10 años después de que Cristo murió, resucitó, se fue al cielo y todo eso, 10 años pasaron que no se predicó el evangelio a ningún gentil. Vaya dato perturbador ese. 10 años pasaron. Y usted me puede decir: no, Armando, porque en Hechos 2, cuando bajó el Pentecostés, ahí hablaron. No, si usted lee Hechos 2, dice que eran todos judíos que habían venido de diferentes lugares. Y si seguimos en el siguiente capítulo, después de Hechos 2, dice que Pedro se levanta un día lleno del Espíritu Santo, predica también, y 5,000 judíos más se arrepienten. Y si nosotros tuviésemos una maquinita del tiempo así, ponemos la fecha, así vamos, tipo Back to the Future, sí, volver al futuro, sí, así, tenemos una maquinita así, vamos, y le preguntáramos a uno de esos judíos ahí que se habían convertido en uno de esos apóstoles, le preguntáramos: che, ¿quién era Jesús? Nos iba a decir, seguro que nos dice: Jesús era el Mesías, que vino a salvar a su pueblo, los judíos. Murió por los judíos, nosotros su pueblo. Seguro eso nos lo va a decir. Y había una información que ellos tenían errada. Y es que ellos decían: si yo, por ejemplo, yo, Armando Ubrí Morochito, originario de la República Dominicana, si yo iba y decía no judío, obviamente, porque se me nota, ¿no? Que quiero convertirme al cristianismo, yo quiero a Jesús, lo escuché por ahí y yo quiero a Jesús, y iba donde ellos, yo quiero a Jesús, y ellos me decían: no, cariño, porque Jesús vino para los judíos, no para ti. Encima tú eres de una isla del Caribe. No. Y yo: ¿pero por qué? ¿Por qué no? Porque Él vino para morir por los judíos. ¿Pero no puedo hacer algo yo? Ah, sí, hay una solución. Ahora le voy a decir cuál era la solución que ellos decían. La solución es la siguiente: mira, tú lo primero que tienes que hacer es convertirte al judaísmo. Primero convertirme al judaísmo. Obvio que circuncidarme, luego guardar todas las leyes de alimentación, el sabbat, todas las leyes que yo tenía, los animales impuros, puros, todas esas cuestiones, tenía que guardarla, y bautizarme. Y después de todo eso, ahí hablamos de si ellos, después que iba a la junta de ancianos y todo eso, ellos decidían si Cristo podría ser presentado a mi persona. Era así. Así era la salvación. Pero Pablo le está diciendo: no, están equivocaditos, mis queridos. Entonces,
Cuando llegamos, estamos en Hechos, ¿no? Cuando llegamos al capítulo 10 de Hechos, yo le invito a que lean Hechos, porque nosotros nunca vamos a entender el libro de los Hechos y Efesios si no entendemos este trasfondo sociocultural y político que había. Nunca lo vamos a entender. Entonces, cuando llegamos al capítulo 10 de Hechos, ¿recuerdan a Cornelio? Bueno, en Hechos capítulo 10 hay un día que el apóstol Pedro, no es cualquier cosita, el apóstol Pedro está en Jope, por allá en una ciudad, y al mediodía, cuando ya Pedro tenía hambre, ve Pedro un manto que desciende del cielo así, en una visión, y está lleno de animales impuros, inmundos. Y Pedro escucha una voz que le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro le dice: no, Señor. Todo un judío ortodoxo, Pedro, ¿eh? No, Señor. Estamos hablando 10 años después de que Cristo subió al cielo, ¿eh? Que Jesús le dijo: id por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, no a los judíos. Bien, estamos ahí ubicados. Bien, entonces Pedro ve ese manto que baja del cielo y mata y come, le escuché la voz. Y Pedro: no, en mi vida nunca he comido cosas inmundas. Vuelve otra vez la visión. Pedro, mata y come. Señor, en mi vida he comido cosas impuras. La ley que fue dada en Levítico, capítulo 3, 4, 5, 6, 7, todo Levítico, léalo para que usted vea todas las leyes que hay ahí. Y por tercera vez, vimos anteriormente que cuando Dios dice las cosas 3 veces, 3 veces se lo tuvo que decir. Y por tercera vez la voz le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y la voz le dice: querido Pedrito, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Ay, Pedro. Pero, y yo me puse a pensar y dije: ¿a qué? Pedro se quedó perplejo diciendo: ¿qué querrá decir esta visión? ¿Qué querrá decir esa visión? Lo que seguro no significaba esta visión era que Dios no quería que Pedro comiera alimentos no kosher. Seguro eso no significaba. Ni tampoco significaba que Dios estaba ideando en su mente pensando: a ver, prontamente, más adelante, yo voy a crear un pueblo llamado Argentina, y ese pueblo argentino, todo bicho que camine va a parar al asador. Y yo quiero que Pedro disfrute del asado. O sea, no se refería a Dios a eso. No era eso. Era algo muy importante que Dios se refería. Pero vamos a que al mismo tiempo que Pedro está recibiendo esta visión, Cornelio, que era un oficial del ejército romano, gentil, que temeroso de Dios, dice la Biblia. Fíjese que Dios no estaba con los judíos solamente. Había un hombre temeroso de Dios, y fíjese, en medio de la rivalidad que existía, Dios estaba revelando en lo secreto por allá, porque este hombre no podía acercarse a los judíos a buscar al Señor. Y bueno, Cornelio del otro lado está buscando al Señor, y: Señor, yo quiero saber de ti, quiero conocerte. Y un ángel tiene que venir del cielo y decirle: Cornelio, mira lo que tú tienes que hacer. Busca a Pedro, y le da la dirección, le pasa por WhatsApp el punto de ubicación de Pedro. Y Cornelio dice: listo, lo mando a buscar. Fueron los soldaditos a buscar a Pedro, y ya la voz le había dicho a Pedro: baja, que te vinieron a buscar y tú tienes que ir con ellos. Pero Pedro, como sabía en el lío que se estaba metiendo, él dice: no, yo tengo que llevar un respaldo conmigo. Y buscó 2 o 3, un séquito, obviamente, porque no sabía lo que le iban a hacer. Pedro iba obedeciendo la voz.
un séquito con él, y llega a la casa de Cornelio. Cornelio se inclina, se arrodilla y le dice: Pedro, bienvenido. No, no te arrodilles, yo soy un hombre como tú. Vamos a lo que vinimos. Y Pedro entra a la casa de Cornelio y ocurre la confesión más maravillosa que puede existir en la Biblia. Para mí, para usted puede ocurrir otra. Y vaya conmigo a Hechos 10:28, por favor. Hechos 10:28. Dice, Pedro hablando en casa de Cornelio, dice, ¿lo encontramos? Acá está. Si no, acá está. Dice: ustedes saben que va en contra de nuestras leyes que un hombre judío como yo se relacione con gentiles como ustedes o que entre en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ya no debo pensar que alguien es impuro o inmundo. En otras palabras, Pedro le está diciendo: amigos queridos, yo en otros tiempos ni siquiera hubiese tocado la puerta de esta casa. No lo hubiese hecho. Ni siquiera hubiese dicho: Cornelio, yo quiero decirte que Cristo te ama. Si no hubiese recibido la revelación particular y especial manifiesta del Señor, no lo hubiese hecho. Porque yo soy judío y ustedes saben que ustedes, a nosotros los judíos, no nos caen bien. Eso es lo que Pedro le está diciendo. Y él le dice: ustedes saben. ¿Y por qué me llama la atención? ¿Por qué Pedro dice que es ilegal? ¿Por qué le dice: nuestras leyes lo prohíben? ¿Qué ley? Si ustedes ven el Antiguo Testamento, Levítico, por ejemplo, entero, en ningún momento Dios le dice que no pueden ir a la casa del extranjero, que no pueden hablar con el extranjero. Al contrario, las leyes de Dios con el extranjero es cuidar al extranjero, amar al extranjero, bendecir al extranjero. Lo único que Dios le dice del extranjero es: no se mezclen. Es lo único, porque Dios no quería que adoptaran costumbres de extranjeros. Era lo único que Dios le había dicho. Pero ellos, lo que Pedro está diciendo acá es una confesión tremenda. Pedro está diciendo es: nuestra cultura, lo que nosotros creímos en nuestra mente, impedía que nosotros pudiésemos relacionarnos con ustedes. Eso está diciendo Pedro. Y acá yo me quiero detener un momento y quiero hacer una pregunta que me quedó dando vueltas en mi cabeza, hermano. Y quiero que preste atención a esto que yo te voy a decir. ¿Será posible ser regenerado por la sangre de Cristo, lavado por la sangre de Cristo y todavía tener ciertas cegueras culturales? ¿Será posible eso? Porque estamos hablando del apóstol Pedro, que estuvo con Jesús todo el tiempo y que vio a Jesús y que Jesús mismo le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Pero estaba culturalmente cegado. Tú puedes estar culturalmente cegado, yo también puedo estar culturalmente cegado. O puedo tener costumbres, estatutos o cosas aprendidas de mi familia que impiden que yo pueda ver lo que Dios quiere hacer. ¿Me doy a entender lo que digo? Creo que debemos de pensar un poco. Y yo te hago otra pregunta: ¿cuántas veces Dios ha querido que tú hagas algo y por estar culturalmente ciego no lo has hecho? No, porque no, en mi familia se hace de tal forma, o yo lo tengo que hacer de tal forma, o no, se debe de hacer así. Y Dios te está diciendo: cariño lindo, pero yo quiero que sea así.
No, pero si no se hace de esta forma, Dios no quiere que se haga de otra forma. Ubícate. Oremos al Señor, hermanos, para que toda ceguera cultural, para que nada impida que lo que Dios quiera que nosotros hagamos se haga. Amén. Amén. Bueno, mientras Pedro está presentando el evangelio a esta casa, algo maravilloso sucede. Sucede que el Espíritu Santo cae sobre los gentiles. ¡Ja! Déjeme decirle que después de Hechos 2, a los judíos el hablar en lenguas no se había manifestado más. ¿Y a quién escoge Dios para manifestarse? A los gentiles, a nosotros. Y el apóstol Pedro, que está ahí, junto con los que estaban con él, dicen: ahí cabe decir, ¡wow! Ellos se quedan, no pueden decir nada, porque ellos ven cómo Dios se manifiesta sobre los que ellos consideraban inmundos y les llamaban perros también. ¿Y cómo Dios se manifiesta? Y Pedro entonces toma la palabra, que Pedro podría ser tosco pero no tonto. Toma la palabra y dice: bien, el Espíritu Santo ha descendido sobre los gentiles. El Espíritu Santo le da la bienvenida a la familia de Cristo. Le da la bienvenida el Espíritu Santo a nosotros. ¿Acaso nosotros somos más santos que el Espíritu Santo? No, en ninguna manera. ¿Qué impide entonces que sean bautizados y reciban a Cristo como su Salvador? ¡Aleluya! Y ahí se quebró una barrera que permitió que el evangelio fuese presentado a nosotros los gentiles. ¡Aleluya! Porque Cristo vino para romper con toda barrera. Ya no más barrera de separación. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra reconciliación. Aleluya. Y hay un versículo que yo quiero marcar que está Efesios 2:12, que para mí es el versículo más triste que hay en la Biblia. Efesios 2:12 es el versículo más triste porque es la condición nuestra antes de conocer a Cristo. Son 5 condiciones, hay 5 características nuestras antes de conocer a Cristo. Y usted me puede decir: yo por ejemplo podría decir, pero yo nací en el evangelio, no tengo ninguna de estas. No, usted la tiene todas, o la tenía todas. Porque nosotros, aunque puede decir, pero yo no robé, no maté, todo el versito ese que todos escuchamos. No, nosotros venimos de una raíz de naturaleza pecaminosa. La naturaleza la tenemos así, la tenemos. Es una naturaleza que nos hace estar de por sí lejos de Dios. Estábamos lejos de Dios. Entonces, este versículo dice: recuerden, Efesios 2:12, recuerden que antes ustedes estaban, primero, separados de Cristo. Eso es lo 1. 2, excluidos de la ciudadanía de Israel. 3, ajenos a los pactos de la promesa. 4, sin esperanza. Y 5, sin Dios. Dígame si no es triste acaso. Es tristísimo. Pero después me lleva al segundo punto que Pablo trae. El segundo punto, el primero dijimos nuestra condición de anterior, ¿no? El segundo punto es: Cristo lo hizo todo. Vuelvo y lo digo, Cristo lo hizo todo.
Y me lleva a leer el versículo 13. Siguiente. Versículo 13 que dice: pero ahora, vuelvo y digo, pero ahora en Cristo Jesús, es decir, antes, pero ahora, diga conmigo, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante el sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. ¡Woo! Aleluya. Ahora, antes sí, pero ahora, una vez nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, hay vida en nosotros. Y Pablo está diciendo acá, vio que dice derribando, de los dos pueblos ha hecho uno, derribando mediante su sacrificio el muro de hostilidad que nos separaba. Pablo está haciendo referencia a una ilustración gráfica del templo en ese tiempo. Le explico un momentito. El templo consistía en varios atrios. Uno llegaba y habían varios atrios de un nivel inferior a superior hasta el más superior. Uno llegaba y estaba el atrio de los gentiles, obviamente era el primero. Después del atrio de los gentiles estaba el atrio de las mujeres. Luego del atrio de las mujeres, el de los judíos, más arriba. Luego el atrio de los sacerdotes. Luego el atrio, el lugar santo, y luego el lugar santísimo, allá arriba. Pero había algo característico, y es que entre el atrio de los gentiles y de las mujeres, había un muro, una pared. Y en esa pared había algo escrito en el templo. Y eso escrito decía lo siguiente: a ningún extranjero, escuche, a ningún extranjero se le permite pasar. El que pase o al que se le encuentre pasando será personalmente responsable, culpable de su propia muerte. Eso decía. Y a eso es que Pablo literalmente se está refiriendo cuando dice: Cristo derribó el muro que nos separaba. Ya no hay más enemistad. Ya no hay más enemistad. Somos uno en Cristo. Pertenecemos todos a Cristo Jesús mediante el poder de su sangre. Aleluya. Ya no hay más dos, somos uno. No hay más rituales, no hay más ceremonia, no hay más pared de división. Cristo lo hizo todo para traernos paz, redención y salvación. Aleluya. Vayamos al capítulo 15 y 16, ya casi estoy terminando. Dice que Cristo lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos uno nuevo. De los dos grupos un nuevo pueblo en él. Reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz, y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Si yo le digo a ustedes que de los dos grupos hizo un nuevo pueblo, ¿qué se referirá con un nuevo? Uno nuevo. Si yo le digo algo nuevo, ¿qué es? ¿Cómo? Distinto, nuevo, diferente, sin usar. Sí, la palabra nuevo que el apóstol Pablo está utilizando viene del griego kainos, para los que están escribiendo. Kainos con K, kainos, y latina,
Kainos. Y Kainos no significa nuevo de, a ver, me compré un auto nuevo. Qué nuevo que está tu auto. Es nuevo, sí, pero hay otro. O sea, es nuevo mi auto, pero hay otros que son iguales a ese. Me compré esta camisa nueva, sí, es nueva, pero hay otras iguales a esta camisa. ¿Me doy a entender? Lo que Pablo está diciendo de nuevo es, sí, es nuevo en tipo y en calidad. No ha existido otro igual, está diciendo Pablo. Eso es lo que significa el griego kainos. Está diciendo, un nuevo pueblo es, no ha existido otro igual. ¿Y a qué se está refiriendo Pablo con un nuevo pueblo? Si Cristo derribó la pared, que nos separaba y ya no hay más judíos ni gentiles, hay algo. Y hay una frase que está acá. La siguiente, por favor, siguiente diapositiva. Siguiente. Sí, perdón, la anterior. Perdón, sí, esa. La nueva persona, vi Efesios 2:13, pero es una frase. La nueva persona en Cristo no es simplemente un judío o un gentil que ahora pasa a ser un cristiano. Ya no es más judío, ya no es más gentil, es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Y todas esas otras características, gentil, judío, todo eso, quedó en el pasado. Ya no existe más. La iglesia es la nueva entidad en, a través de y para Cristo. Aleluya. Eso es lo nuevo, el nuevo pueblo que Cristo ha formado. La iglesia. Ya no más uno o el otro. Es la iglesia. Es Cristo manifestándose a la iglesia. Tiene un versículo ahí debajo, pero no es ese versículo, no es un versículo. Es decir, que no lo va a encontrar así. No es un versículo. Entonces, somos hijos. Somos hijos de Dios. Somos la iglesia. Somos la iglesia, hermanos. La muerte de Cristo completó perfectamente lo que Dios planeó desde el principio: traer todos los hombres a Él, traerlos a todos a Él. Y para concluir, quisiera que pasaran los chicos, por favor, a ministrar. Quisiera decir que siempre ha sido el plan de Dios extender su amor, su gracia, su perdón y su misericordia a cada persona en la tierra. Dios hizo a Israel diferente por dos razones. Dos razones Dios hizo a Israel diferente. Número uno, Él quería que el mundo viera, que se fijara en ellos, que se dieran cuenta que ellos no vivían ni actuaban como las demás naciones. Segundo, querían que no se mezclaran con los demás. Por eso Dios le dio la dieta estricta, le dio los estatutos, los mandamientos, le dio guardar el sábado, para que fuese difícil para ellos encajar en otro lugar. Y por encima de todo también le dio la bendición, una bendición especial a ellos. Yo creo que, y teológicamente hablando también, no solo creo que es teológicamente hablando, fíjense en lo que yo le estoy diciendo.
Dios eligió a Israel por dos razones específicas. Vuelvo y repito, para que el mundo viera. Cristo eligió la iglesia ¿para qué? Para que el mundo vea y crea. Dios eligió a Israel para que no se mezclara. Cristo eligió la iglesia ¿para qué? La Biblia dice que estamos en el mundo, pero fíjese la analogía que hay acá, ¿no? Todo Dios lo hace con un propósito. Dios escogió a Israel exclusivamente para mostrar su amor a toda la humanidad, y hace a la iglesia para mostrar su amor a la humanidad. No hagamos como hizo Israel, hermanos. No nos sentemos en la banca a decir, somos los escogidos, Dios está con nosotros, somos bendecidos porque Dios está con nosotros. Qué bueno que somos bendecidos y tenemos la marca de que el Señor está con nosotros. Hay gente que se pierde, que Efesios 2:12, no sé, están viviendo Efesios 2:12 y hay un Efesios 2:13 que se quiere manifestar en ellos. Cristo es la paz y debemos de llevar la paz hacia esas personas. El apóstol Pablo lo que está diciendo acá en estas comparaciones está diciendo, Cristo, iglesia, Cristo te hizo iglesia para que lleves el mensaje, para que lleves mi paz, para que muestres que yo soy amor, que yo soy misericordia, que yo los he salvado a ellos también. Hermanos, no seamos como Israel. Somos la iglesia de Cristo. Caminemos mostrando la gracia, la bondad, la misericordia de Dios en este mundo. La Biblia dice, todo el mundo sabrá que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Así como nuestro cuerpo físico tiene un principio común de vida fluyendo a través de él, así también el cuerpo de Cristo, la iglesia. El Espíritu de Dios pone de su Espíritu en cada una de las personas que confiesa y cree en Cristo Jesús y une a esa persona con otra persona que pertenece al mismo reino. En el reino de Cristo todas las barreras han sido derribadas. En Él no hay muros, no hay clases, no hay castas, no hay razas, no hay géneros, no hay distinciones de ningún tipo. Gálatas 3:28, y con esto quiero terminar, dice, ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque ustedes son uno en Cristo Jesús. Pero la persona que se une al Señor, un solo espíritu es con Él. Cristo es el príncipe de paz, hermanos. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y si Él como maestro, nuestro maestro, es el príncipe de paz, nosotros como sus discípulos debemos ser entes de paz. Llevemos la paz de Cristo. Llevemos la paz de Cristo, hermanos. Yo te invito que ahí donde tú estás, ponte de pie, por favor. Y adoremos un momento al Señor. Te invito que ahí tú puedas levantar tus manos al Señor
y tú puedas decirle: Señor, yo quiero ser un ente de paz, Señor. Si hay algún muro obstaculizando en mi vida, algún muro cultural, algún muro de mi familia, de pensamiento que impida que yo pueda ser ese ente de paz, Señor, quiero derribarlo en tu presencia, Señor Jesús. Vamos a adorar al Señor en este momento.